Hola, bienvenidos a Tito Whisky. Hoy, en esta edición, vamos a conocer al Brand Ambassador de Jameson en Argentina y Uruguay, Eugene, que nos visita desde Irlanda. Hola. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco, Eugene, cómo es tu vida en Irlanda, cómo has llegado a Jameson y cómo has llegado a Argentina. Dale, sí, soy de Dublín, en Irlanda, es la capital y de donde viene Jameson originalmente. Y yo estudié castellano y francés en la Universidad de Limerick, que está en la costa oeste. Y estudié, como parte de mis estudios, vine a la Argentina para aprender español de prácticas. Vivía en Quilmes 4 meses y 1 mes en Salta también. Y sí, conocí la Argentina en ese momento, pero mi vida en Irlanda es muy tranquila. No tomamos mucho Jameson y sí. Bueno, ¿y cómo llegas a Jameson? Sí. ¿Tus estudios, tu interés en el whisky, necesidad de trabajar, digamos? Como entré en el Jameson, sí. Soy parte del Jameson Graduate Program, es un programa de recién graduados. Y tienes que postularte en tu último año de tus estudios, o puede ser unos años después, pero yo recibí creo que el martes 27 de agosto y vine a la Argentina el 28, el día después. Así que no salí con mis amigos, no tenía tiempo, pero quería venir a la Argentina a trabajar. Y sí, tuvimos 1 mes de entrenamiento en Dublín, bastante intensivo. Intensivo. Y la segunda semana en la distillería en Middleton. Empezamos en Bow Street, que es ahora es museo, pero el hogar de Jameson, digamos. Y entonces bajamos a Middleton y ¿conoces Middleton? La destilería de Jameson no, conozco a Bow Street, sí, ahí estuve, todos hicimos el recorrido. Sí. Muy bien. Sí. Muy lindo lugar, muy bien puesto. Y sí, nada, y entonces nos hicieron conocer todo lo que es el whisky, el hogar, de dónde viene la historia, y cómo se hace y el proceso de elaboración. Sí, exacto. Y entonces yo volví a Irlanda para pasar las fiestas allá. Llegué hace 1 mes y de vuelta, pero tuvimos otra semana de entrenamiento para como refuerzo, exacto, sí. Y sí, refrescar nuestra memoria. Tuvimos Tommy, trabaja en el Irish Whiskey Academy, que está en Middleton, y tuvimos un montón de preguntas que pusieron 1 hora para él y estábamos matándole con preguntas. Pero más información, porque vas aprendiendo de acuerdo cuando haces las presentaciones, de acuerdo a las preguntas de la gente. Exacto. Bueno, siempre uno necesita, porque por ahí le preguntan cosas que uno no sabe y bueno, y va buscando después la información en la compañía. Sí, y siempre hay las mismas preguntas. Siempre hay una nueva capacitación, un refresco, una retroalimentación, digamos, del conocimiento. Sí, exacto. Así que estuvo bueno, sí. Y en Irlanda tomaba Jameson, se toma bastante. Allá con ginger ale mucho, que llega a Argentina poco a poco, cada vez más, pero acá lo servimos con Sprite, Jameson Lemon. Pero allá es ginger ale y es muy conocido en Irlanda, toda la gente toma. Pero así que Jameson era lo que más conocía de los whiskies irlandeses y del mundo de whisky, pero no sabía tanto como sé ahora. Lo más raro para mí era hace 3 años yo pensaba que whisky se escribe así como lo escribimos nosotros, y vi cómo escriben todo el resto del mundo. Yo dije, estamos escribiendo mal. Nadie sabe cómo escribir whisky. No se ponen de acuerdo. No. Sí, bueno, pero eso es hoy en día ya, en realidad eso es como que
todas las legislaciones y demás aceptan las dos terminologías, o sea, las dos palabras, whisky o whisky es válido para denominar whisky en cualquier lugar del mundo. Sí. Además, en Estados Unidos hay empresas que no usan whisky, sino ponen whisky, y en Irlanda también hay alguna que ya está usando whisky en lugar de whisky. Sí, depende. Sí. Pero sí, bueno, esas son esas cosas comerciales, nacionalistas, digamos, hacemos la diferencia. Al igual que con el tema del triple destilado en Irlanda y en Escocia los dos destilados, entonces dicen los irlandeses, los escoceses, los escoceses y los irlandeses no saben hacer las cosas bien, por eso hacen 3 y nosotros hacemos 2. Sí. Mejor 3. Claro, pero bueno. Son formas de producción, criterios y diferencias, pero bueno, es la manera de las guerras comerciales, digamos. En definitiva, lo que para nosotros nos interesa es que podamos disfrutar el whisky o whisky, como quieras llamarlo, y pasarla bien. Después, los comerciales que se arreglen ellos. Sí. Pero bueno, y cuéntame, ¿cómo te sientes en Argentina? ¿Te gusta? ¿Estás cómodo? Sí, muy ¿Viajas? ¿Cómo lo ves con respecto a tu vida en Irlanda? ¿Muy diferente? ¿Muy parecido? Es diferente, pero yo estoy acostumbrado y no me gusta mucho la vida en Argentina. Nunca vivía un verano en Argentina, así que estoy como esperando el fin del verano, como no puedo más. Mucho calor, acostumbrado al clima de Irlanda, que es más estable, un poco menos temperatura. Sí. Acá se siente. Se siente mucho, sí. Para nosotros mismos es... Sí, no, eso es lo que... Es muy fuerte porque aparte, digamos, con los años, con el tema del cambio climático y demás, también acá ha cambiado el clima. Sí. Y lo sentimos. Sí, no, lo siente. Es muy diferente. Las personas en mi edad o más nos damos cuenta de las diferencias y lo percibimos. Sí. Es más duro. Sí, no, la humedad es lo que... humedad, el calor. Se cambian muchos días de calor seguido, fuerte. Sí, cuando llega a 40 grados es como, no salgo. Pero sí, no. Y lo de Irlanda también no hace mucho frío, es que todo el mundo piensa que... No, pero es más templado, más parejo la temperatura. Sí, nunca cambia demasiado, pero entonces acá hay como 10 grados en invierno puede ser, y entonces 40, como diferencia de 30 grados. Tiene una amplitud térmica muy amplia. Muy amplia, sí. Bien. Y en cuanto a la gente, ¿cómo te sientes? Muy bien, cómodo, muy acogedora la gente. Sí, muy acogedora, todos te ayudan, puedes parar a alguien en la calle, preguntarle qué puedes ayudar o así. Y siempre me invitan a tomar mate, asados, parrillas y todo eso. ¿Te gusta el mate? ¿Has probado el mate? Sí, me gusta mucho. Tengo mate en casa. Sí. Al principio no sabía cómo bien armarlo, pero me gusta mucho el mate. Es rico y me despierta todavía. Es mucho más para mí. Me despierta el café, pero mucho más el mate. Así que no lo tomo después de las 4, digamos, porque si no llega a dormir. Claro. Pero para ustedes no es tan no, hay gente que está muy acostumbrada y lo toma todo el día como si tomara agua, digamos. Sí, exacto, es así. Sí. En la oficina siempre toman mate y al principio no tomaba y ahora digo, su mami, el mate. Sí, muy rico. Y que más, empanadas es lo que más me gusta y de todo lo que la comida, gastronomía de Argentina. Y la última vez que yo vine a la Argentina, yo estuve 5 meses y la primera cosa que mi mamá me dijo cuando llegué de vuelta de Irlanda me dijo que has engordado un montón. Y nada, antes de decir hola, dice, allá comes la comida, acá en casa no la comes. No, exacto. Así que esta vez cuando volví me dije, ok, tengo que, no sé cómo más... moderarte, cuidarte con la comida. Sí, con la comida, sí, porque me gusta, sí.
Hacer un poco más de ejercicio. Sí, exacto, estoy intentando hacer más. Hasta ahora no soy tan gordo como ese momento, pero sí, vamos a ver. Eso le pasa cuando empieza el invierno, no sabemos. Y que ahí el invierno uno tiende a comer más en invierno. Sí, y qué más, los dulces, alfajores y todo eso, sí. Todo me gusta, sí. ¿El dulce de leche? Sí, el dulce de leche también me encanta. Esa es otra cosa que me dijo mi mamá cuando yo volví la última vez. Llevé mucho dulce de leche y mi mamá me dijo no traigas más dulce de leche porque mi hermano comió todo en un día y como no quiero más y es como puro caramelo como puro azúcar, así que no. Sí, mucho azúcar, sí. Pero hay una tienda de Argentina, de comida argentina en Temple Bar, que es una plaza famosa en Dublín, y hay una tienda de comidas argentinas allá. Venden mates también, y quería comprarme un mate porque la última vez no olvidé llevar mates. Y venden mates de plástico, pero salen un huevo, es como no. Yo dije no voy a comprar acá. No tiene sentido. Dio una vuelta y salí. Compras, te las llevas de acá a la próxima y. Exacto, sí. Y ahora tengo mi colección de. Y veo que ya estás adoptando los modismos de acá de Buenos Aires, de Argentina. Como un huevo. Sí, cada vez más. Sí. Estoy intentando, no sé, usarlos más, como tirarlas, pero sí. A ver, lo que no me sale natural todavía es el boludo, y no sé, estoy acá tanto tiempo y no me sale todavía. Sí, necesito. No es necesario, no es necesario. Se puede decir de otra manera. Y en tu vida acá en Buenos Aires, ¿te ha resultado fácil la adaptación? ¿Te ha costado, como la ves, muy ruidosa, mucha gente, muy molesta con respecto a Dublín? Como distinto, es igual, más sucio que Dublín, más limpio, digamos, todas esas cosas. ¿Cómo vives a la ciudad y cómo te has ido adaptando, digamos? ¿Qué dificultades tuviste en la adaptación acá en...? Bueno, ahora no puede ser que estoy mucho más acostumbrado, pero hay muchísima gente en la ciudad comparado con Dublín, que la población de Irlanda es 4 millones y la población de Buenos Aires es 4 millones y dobla durante el día. Me dijeron que viene mucha gente a trabajar y dobla hasta 8 millones, y eso es raro que me pregunten, no es raro, pero que antes sentía muy como un poco hasta el punto de ser estresado por la cantidad de gente, y ahora no la cantidad de gente que sí, en un solo lugar, y muchos claxon y todo eso, sí. Pero ahora no, es raro que ya te has acostumbrado y lo tomas como parte de lo cotidiano. Exacto, sí, no me asusta nada ahora, sí. El tráfico, ¿no? Y Dublín el tránsito en Dublín es horrible, es la ciudad más lenta de Europa porque es una ciudad medieval y por eso las calles no hay orden, no hay cuadras. Ajá. Es como todo, no se creó para autos, digamos, es como así. Claro, sí, no está muy preparada para el vehículo automotor. Sí, y viste que chiquita es de la ciudad. Yo vivo como a media hora de la ciudad y llegas 20 minutos, llegas a la ciudad, que es una distancia mucho más larga que la ciudad en sí, pero si querés cruzar la ciudad en auto, toma como todo ese tiempo porque es muy lento. En cuanto a eso, Buenos Aires se mueve mucho más rápido. Hay días, hora pico, que ni siquiera muevas como unos metros en auto, pero con el subte está todo muy accesible. Sí. Pero sí, eso fue lo más, era difícil, pero que más lo que más impactó, lo que más llamó la atención. La cantidad de gente, sí. Pero no, me encanta. Hay varios también mucho más tranquilos, como Palermo, no hay tanto tráfico en Palermo. Y lo que me gustó mucho de Buenos Aires, siempre lo digo a los argentinos y no se ocurren que hay, pero hay tantos árboles en las calles que no tenemos en Dublín, como en todas hay
calles en Palermo que son como arcos de árboles. Sí. Y eso me gustó mucho. Sí, acá Buenos Aires siempre fue una ciudad que tuvo muchos árboles, pero bueno, después hubo varios intendentes y empezaron a hacer muchas podas. Por ejemplo, toda esta cuadra, Subió también tenía muchos árboles que ahora no los están desapareciendo. Quedan muy pocas zonas donde árboles, vos podés tener parques con muchos árboles, pero ya no es tan así. Se está convirtiendo más, tendiendo a una ciudad más europea donde están desapareciendo los árboles. Bueno, por lo que veo, los modismos del idioma te has adaptado bien. Y bueno, y veo que estás muy contento de estar acá en Argentina, se ve que lo disfrutas mucho. Y bueno, un placer que estés acá, te agradezco que estés con nosotros, que hayas venido. Y para que la gente, si te quiere conocer más, quiere seguirte en las redes, y Facebook o en Instagram, ¿cómo te pueden ubicar? Sí, en Instagram mi nombre es Whiskey, como se escribe en Irlanda. Whiskey. Flynn, que es mi apellido, Flynn, Buenos Aires. Sí, perfecto, así. Muy bien. Bueno, gracias por estar, y en el próximo video vamos a poder catar junto a Eugene estos 4 whisky de Jameson que muy gentilmente ha traído para que ustedes los conozcan.